Bienvenido a tu canal, el Michi te lo resume. Esto es, la reencarnada en la villana es fan del duque sin emociones. Parte 12. Después de la larga noche en la cual se contemplaron el uno al otro, la pobre Shuer había quedado profundamente dormida y había olvidado por completo que esa era su oportunidad para verlo durmiendo. Pero al parecer había soñado con ello, al punto que despertó gritando: ¡El rostro de Raygrain durmiendo! No sabía si todo lo que había sucedido anoche había sido realidad o un ferviente sueño. Sin embargo, ya había amanecido, por lo que no podría ver el tan preciado rostro de su amado Raygrain cuando estaba en los brazos de Morfeo, el dios de los sueños. Miró a un lado, miró al otro, y no, ahí no estaba su esposo. Ni siquiera quedaba el rastro de que el bello duque había reposado en la cama. Terminó por convencerse de que definitivamente todo había sido un sueño. La pobre Shuer balbuceaba, sin haber despertado por completo, ya que lo había soñado. Decidió echarse a dormir de nuevo para evocar sus momentos en el mundo de ensueños y recobrar la historia donde su amado duque le tocaba su rostro. Al escuchar esas palabras, el gran duque dijo: «Eres tan obstinada y decidida, incluso tan pronto despiertas». No, no había sido un sueño. La fría pero agradable voz de Raygrain se lo había dejado en claro. Él sí la había contemplado hasta que se durmiera. Con más ganas decidió levantarse para acompañar a su esposo. Tal fue su sorpresa al verlo cambiándose de camisa, que Shuer se preguntaba si el gran duque le había dirigido algunas palabras para permitirle ver su preciosa espalda o habría sido una mera coincidencia. Shuer se frotó los ojos con fiereza, no podía creer lo que estaba viendo. ¡Oferta, oferta! Esta es la semana de las espaldas, perdón, de los helados. Pague 1 y lleve 2. Hay de vainilla, tan frío como un témpano de hielo que parece que se está derritiendo, y hay de chocolate, tan duro como los músculos, perdón, tan duro como los pistachos que te gustan. ¡Lleve su espalda, perdón, lleve su helado! Al verlo más de cerca, cayó en cuenta que se había bañado. Así que le preguntó si ya había tenido su sesión de entrenamiento en los cuarteles. La preciosa espalda del helado de vainilla, perdón, el gran duque le respondió que así era. Ya había entrenado tan pronto salió el sol, debido a que tenía una reunión muy temprano con el ministro de Estado. Luego le prometió que le entregaría en el transcurso del día el ramo de flores correspondiente por haber blandido la espada. «Me disculpo si te desperté», dijo Raygrain mientras terminaba de vestirse. En ese instante, Shuer cayó en cuenta que su espalda estaba llena de cicatrices producto de la subyugación de los monstruos. Se preguntaba si algunas de esas heridas habrían puesto en peligro su vida. Entretanto, el duque le decía que podía dormir más, que no se preocupara porque él ya se iba a su reunión. Cuando Raygrain volteó, vio la cara desconcertada de Shuer, la cual cambió en un segundo al ver su mirada fija en su rostro, y con una sonrisa le dijo que estaba bien, que encontraría en qué ocuparse. Sencillamente, el verlo antes de que se fuera la había puesto muy feliz. «Adiós», dijo Shuer, mientras su esposo se retiraba. Antes de salir, le dijo que regresaría más tarde, aunque ella le volviera a dar esa mirada fija de preocupación, que no cambiaría ni una sola de sus cicatrices en su espalda. Con eso, Raygrain intentaba decirle que era en vano el preocuparse por sus cicatrices. Justo antes de cerrar la puerta, Raygrain recordó, se volteó y con el rostro frío que lo caracterizaba, le dio el anuncio. «Esta mañana, nuestro certificado de matrimonio ha sido aprobado. A partir de hoy, eres la gran duquesa de Blengar». «¡Felicitaciones!», dijo el gran duque, quien, aunque la miraba fijamente a los ojos, no dibujó ni una sola emoción en su rostro al hacer el anuncio, a diferencia de Shuer, que se sonrojó y los ojos le brillaban de emoción. Dio media vuelta y se retiró. Al decirlo tan fríamente, los propios sirvientes trataban de ocultar las ganas de comentar sobre el anuncio tan frío que acababa de hacer el gran duque. La doncella preguntó: «Su Alteza, gran duquesa, ¿debería de empezar a alistarla para que vaya a la biblioteca o para el té?». Pero al no escuchar respuesta alguna, preguntó de nuevo: «Su Alteza, Shuer Blengar». Shuer seguía mirando la puerta por donde Raygrain había desaparecido unos segundos antes. La pelirroja estaba emocionada repitiendo: «Shuer Blengar, Shuer de Blengar. Suenan muy bien juntos, ¿verdad?». La doncella le respondió que así era. «Disculpe que la interrumpa,
pero la duquesa de Riton le envió una invitación para tomar el té al mediodía. ¿Cómo le gustaría proceder, Su Alteza? Shuer, aún sin acostumbrarse a los títulos que le repetía la sirvienta, le respondió que escribiría una respuesta y se la daría para que la entregara. Observando fijamente a la doncella que cambiaba la ropa de cama, le dijo que esperara un momento. La pobre sirvienta tenía miedo de haberse equivocado en algo. La mayoría de los nobles eran quisquillosos. La pobre doncella esperaba que no fuera ese el caso, debido a que en su mente retumbaban los comentarios que había escuchado de diferentes personas sobre la famosa primera hija de Netri, quien repartía cachetadas como si fueran bendiciones. Pero a Shuer solamente le urgía hacerse con las sábanas, la manta y las almohadas, donde el precioso cuerpo de su amado archiduque había reposado a su lado. Felizmente, se contuvo. Estuvo muy cerca de preguntar si también podía llevarse el colchón al Palacio Blengar, en el norte. La doncella se relajó, respiró y le dijo que claro que sí, las dejaría dobladas encima del sofá. Ya en la biblioteca de la capital, Shuer sentía que la tarea que se había encomendado a sí misma no sería fácil de cumplir. Shuer había llegado con la señorita Solé Mathieu a la gran biblioteca del centro. El bibliotecario les preguntó sus nombres antes de entrar. La transmigrada no vaciló en decir alto y claro su nuevo nombre de casada, Shuer Blengar, y lo repitió por si no lo habían escuchado bien. No podía ocultar su alegría. Después de preguntar cuáles eran los libros que hablaban del norte, el bibliotecario le dijo el número de la sección donde estaban dichos libros. La sección 172. ¿Es todo esto?, preguntó Shuer. En efecto, ni quedándose ahí todo un mes, podría terminar de leer todos los libros que estaban relacionados al norte. Dicha sección era enorme. Felizmente, Lady Solé Mathieu, una vez llegaron a la parte alta, le dijo que había leído aproximadamente el 80% de los libros de esa sección. Le aseguró que si tenía un tema en específico del cual quería leer, podía preguntarle, y ella lo encontraría sí o sí. Shuer se apresuró a preguntar si había libros sobre la historia de la familia Blengar o algo acerca de la espada Blengar y las emociones. A lo que Solé Mathieu le dijo que la historia de la familia Blengar se remontaba a los inicios del imperio. Las sagradas escrituras de la fundación del imperio serían lo más indicado. Lady Solé Mathieu le explicó que tal como ya debía de saber, al igual que todos los nobles del imperio que veían este tema en la academia, todo se remontaba a la bajada del representante de Dios, que fue llamado Waker, quien había sido el fundador del imperio Waker. Significaba que el imperio estaba conectado al templo. Shuer quedó sorprendida, ya que hasta ese momento había pensado que eso solamente era un mito fundacional. Tal como lo había dicho Solé, algunas palabras familiares le llamaron la atención en el capítulo 1. Mucho tiempo atrás, en un periodo de agitación en el continente Turmoil, hubo un tiempo en el que humanos y monstruos coexistían, sin país ni líder. Durante un tiempo de desesperación y sobrevivencia, donde la moral y las leyes no existían entre humanos, ocurrieron abundantes incidentes de saqueos y asesinatos. Pero incluso entre ese caos sin reglas, emergieron dos tipos de personas con un grandioso poder. Uno de ellos era Netri, con la ferviente creencia de que no importaba cuán malvada podía ser una persona o un monstruo, ambos podían ser reformados a través de la iluminación, por lo tanto, protegía tanto a los humanos como a los monstruos desalmados, aportando a que el caos creciera. Por otro lado, estaba Blengar, firme creyente en establecer reglas para dirigir a las masas, siguiéndolas al pie de la letra, a tal punto que, si alguien quebrantaba dicha regla, era asesinado de la forma más fría posible, ya fuera un humano o un monstruo. Las creencias de los dos hombres claramente divergían, eran opuestas y chocaban. Al menos podrías haber intentado escuchar sus motivos, antes de degollarlo. ¿Tenías que matarlo?, gritaba Netri. Si él no quería terminar muerto, solamente tenía que seguir las reglas desde el principio. Una persona que daña a otra persona, ¿en qué se diferencia de un monstruo?, respondía totalmente alterado Blengar. Sus diferencias de opinión se hicieron cada vez más marcadas, e incluso sus seguidores se polarizaron. Hasta que el representante de Dios bajó al continente Turmoil, y fue con el nombre de Waker que medió entre los dos. Primero escuchémoslos. Luego podemos decidir si amerita un castigo o no,
decía el representante. Sin embargo, a pesar de la intervención de Waker, la situación no mejoró. Conforme el conflicto entre los Netri y los Blengar crecía, se volvía más problemático, ya que la cantidad de monstruos aumentaba, acarreando muchos disturbios llenos de líquido escarlata en la población de humanos que no era protegida, y los humanos que acuñaban las reglas evolucionaban en humanos que eran más egoístas y petulantes que el resto. Se dice que Dios, que estaba observando todo esto, les otorgó poderes a las dos personas que lideraban a los humanos con fuerte voluntad. A los benevolentes Netri les dio el poder para proteger a los humanos, y a los inmutables Blengar les dio el poder de blandir la espada divina con la misión de dar el castigo divino a los que rompieran la regla de proteger a los humanos. Aparte, les dio 5 oráculos escritos en tablas de piedra. Junto a Netri y Blengar fundó el Imperio Waker. El poder dado por Dios a través de su representante llamado Waker para blandir la espada divina se llama hoy en día la técnica de espada de la familia Blengar. Finiquitó Lady Solé Matio. Entretanto, Shuer pensaba que todo sonaba un poco contradictorio, como si las escrituras no dejaran en claro el rol de cada uno. A diferencia de los Netri, que no sacrificaban su vida por blandir la espada y hacer que florecieran los botones con fines medicinales, ¿por qué les dio a los Blengar un poder con el cual desgastarían su vida a través de sus emociones, y así dejarlos totalmente desprotegidos para terminar falleciendo? Eso no tenía sentido. Había algo que se había omitido en la dichosa Biblia y tendría que encontrarlo. Dios, un ser un tanto desconocido y ambiguo para ella, le resultaba desconcertante. Lo que Shuer no sabía en ese momento era que Dios jamás había dejado de observar ese mundo, y justo en ese momento tenía los ojos fijos sobre una pelirroja que había transmigrado, y tal como ella lo sospechaba, Dios le susurraba al oído sin que ella se diera cuenta, que él jamás había tenido ni la más mínima intención de dejar a los Blengar desprotegidos. De hecho, los Blengar no tenían por qué perecer al gastar sus emociones, pero esa era una ecuación que nuestra pelirroja favorita tendría que resolver por sí misma. Al ver el rostro desconcertado de Shuer, Lady Solé le preguntó si había algún problema, a lo que Shuer le contestó que no era nada y le agradeció por haberla guiado en tan inmensa biblioteca. Como si eso no hubiera sido poco, Shuer estaba lista para leer una larga lista de libros que resolvieran el misterio que tenía incrustado en la mente. Alguno de esos libros podría ayudarla de una u otra forma, así que ni corta ni perezosa, le dijo a la señorita Solé Matio si por casualidad tenía alguna recomendación de algunos libros relacionados con el tema. Con una gran sonrisa, disimuló su preocupación, ya que dicha lectura le había hecho recordar que tenía algo muy importante que hacer. Iba a salvar al gran duque Raygrain, sí o sí. Shuer, en algún lugar de la capital, mientras verificaba todo lo que necesitaba comprar, se decía a sí misma que era mejor intentar de todo. Tengo que hacer todo lo que pueda, antes de arrepentirme por no haber cubierto esta posibilidad. No, los remordimientos no formarían parte de esta vida. No volvería a llorar sobre la leche derramada por no haberlo intentado a tiempo. Se dio palmaditas en la espalda por haber escuchado las interminables horas de historias de Pitten. Tenía muy en claro lo que tenía que hacer. Si te gusta nuestro contenido, por favor danos un like, suscríbete y dale clic a la campanita para recibir notificaciones. También puedes unirte al canal o darnos un donativo a través del corazón de Super Thanks. Estaba previsto que el banquete imperial durara una semana. Shuer, que había pedido prestado un libro con la ayuda de Solé, caminó hacia la hora prometida del té, donde Betty, la hija del marqués Chetron, la saludó y le dio sus más sinceras felicitaciones a la nueva archiduquesa. Asimismo, Annabel Riton dijo: «Felicitaciones, su gracia, Shuer Blengar». La duquesa de Riton hizo hincapié en que el certificado de matrimonio había sido aprobado, por lo que, a partir de ese día, ella ya era una Blengar. Annabel prosiguió: «¿Te lo pasaste bien en la biblioteca esta mañana?» «Sí, gracias a la señorita Solé me sentí cómoda». Mientras la felicitaban, un mayordomo perteneciente a la familia imperial se acercó con cuidado sosteniendo un ramo de flores. Todas miraban el repentino ramo con los ojos muy abiertos. De repente, el mayordomo se dirigió a la gran duquesa Shuer Blengar
y le dijo que un buqué de flores había llegado para ella. Al ver el exquisito ramo de flores, con un papel tan delicado y una cinta de encaje tan bonita, Shuer recordó lo que Raygrain le había dicho por la mañana. «Te daré las flores más tarde». Shuer había entendido que le haría llegar un ramo de flores en el transcurso del día, pero ese ramo no era como los que solía enviarle. Tal vez sería de una floristería del centro, al estilo de la capital. Al ver el ramo de flores, Betty hizo el comentario de que seguro había sido enviado por el Gran Duque, para celebrar la aprobación de su certificado de matrimonio. Mientras que la señorita Solé Mateo hacía énfasis en que el listón de encaje debía de ser más caro que las propias flores. La duquesa de Riton añadió que ese listón de encaje era utilizado usualmente en vestimentas, por lo que el duque era muy inteligente y tenía muy buen gusto. En ese momento, Shuer se sonrojó. ¿En serio Raygrain se había dado tal molestia para enviarle uno de tantos ramos? Hasta ese momento, los ramos recibidos se parecían más bien a un manojo de flores literal, con un embalaje algo tosco y sin estilo, pero ese ramo de flores era el más elaborado y decorado que había visto. Lo alzó y le pidió a la doncella que lo llevara a su dormitorio. Cuando recobró el sentido, el tema de la hora del té había cambiado repentinamente de ramos de flores a la historia de la señora Annabel. Su conversación fue interrumpida por una doncella que le dio un mensaje de Su Majestad el archiduque Blengar. Su Alteza le informa que él la estará esperando enfrente del gran pasillo para asistir al banquete. Antes de que pudiera terminar el mensaje, Shuer ya estaba lista para salir a su encuentro. Al final del largo pasillo, Raygrain estaba vestido de etiqueta. Cuando Shuer se acercó a él, también vio lo que tenía en la mano, un ramo de flores. «¡Gran Duque!» «¡Su gracia!», dijo Shuer. Shuer llegó rápidamente frente a Raygrain, sin importarle que su vestido bellamente decorado se desorganizara. Respiró hondo y, en lugar de saludar, primero hizo 2 preguntas. «¿Por qué un ramo más de flores? ¿Blandiste la espada de nuevo?» A lo que Raygrain respondió que, aunque ella hubiera estado adormitada, debería de recordar lo que él le había prometido en la mañana. Shuer, totalmente confundida, se tranquilizó, parpadeó y le preguntó: «¿No me enviaste ya un ramo más temprano?» «¿Yo? ¿Cuándo?», dijo Ray. «Tú, archiduque. Aproximadamente hace 1 hora, a la hora del té», replicó Shuer. Ante semejante malentendido, Raygrain, con el ceño fruncido, preguntó si el ramo de flores que no era suyo llevaba alguna tarjeta o nota, algo que le pudiera indicar quién lo había enviado. Entretanto, Raygrain le entregó el ramo, lleno de flores que él mismo había elegido, y con el papel que sería del agrado de su esposa. «Esto es tan extraño. Te digo que no había una tarjeta, ni nota. Pensé que era tuyo, y por eso lo recibí sin hacer más preguntas», dijo Shuer, a lo que Raygrain le contestó: «Primero asistamos al banquete, y después averigüemos sobre el ramo. El banquete es en nuestro nombre, por lo que no podemos llegar tarde». Shuer intentaba pensar en quién le habría enviado un ramo de flores sin tarjeta. Si se trataba de quedar bien con la nueva archiduquesa, al menos debía de haber enviado su nombre. En ese mismo momento, sintió que un par de ojos estaban puestos sobre ella, pero no había nadie más que el archiduque y ella. Shuer especuló en sus pensamientos que tal vez Jess, siguiendo las órdenes de Raygrain, le había enviado el otro ramo. Probablemente el gran duque se había olvidado que se lo había ordenado a Jess, y por eso había recibido 2 ramos de flores, o si no, quizás había sido un regalo de Relda, felicitándolos por el matrimonio. Seguía mascullando la pelirroja. Hablando de Relda, tenía que conseguir esa piedra para grabar su boda a como diera lugar. En ese instante, el nombre del archiduque era anunciado antes de su entrada, e inmediatamente después retumbó el nombre de la nueva archiduquesa, pero esta vez con el apellido Blengar. En ese mismo instante, en el gélido norte, un arándano andante se paseaba por el jardín de Shuer, intentando descifrar lo que decía la nota que Shuer le había dejado como un pagaré de un futuro intercambio. Este había escrito al lado de la nota: «La escritura es ilegible». Pobre arándano, ni siquiera tenía en claro qué estaban intercambiando. Ops, I did it again. Sí, Shuer se había salido con la suya, de nuevo. A pesar de hacer frío,
ese jardín se mantenía a la temperatura adecuada. Y aún así, el gran mago Relda se sentía incómodo. Sentía que alguien estaba hablando de él. Se preguntaba por qué tan repentinamente se había puesto de mal humor. Ese algo le recordaba a la niña pelirroja ruidosa, que nunca paraba de hablar. Para colmo, la dichosa estatua de Raygrain había llegado hacía un par de horas. ¿No se suponía que Shuer ya debería de estar de regreso para darle el visto bueno a la escultura? ¿Por qué estaba demorando tanto?, se preguntaba Relda. Tanto el mayordomo Pitten como su doncella personal Shelley, al ver la estatua pensaban que la señorita Shuer era muy meticulosa, ya que era la viva imagen del duque. Shelley sugirió que deberían de mantenerla en el interior para que no se estropeara. Pero el renegón de Relda seguía cada movimiento de la mansión. La bendita estatua iría como obra de arte principal a la habitación de invitados que se encontraba vacía. Al parecer, el nuevo objeto de Shuer cobraba más importancia que el mismísimo archimago. Relda, que había estado mirando el jardín por un rato, volvió su mirada hacia los sirvientes que charlaban con expresiones serias. Creo que he vivido suficiente. Acabo de ver cómo ponen una estatua en una habitación de lujo como si fuera un ser humano. Relda mascullaba que sabía muy bien por qué hicieron eso. No querían que tuviera ni un rasguño, pero a esa pelirroja le pasaba algo muy grave en la cabeza. ¿Qué tenía de bueno el rostro inexpresivo del archiduque? Miró y miró la estatua, e incluso ese pedazo de roca no tenía expresión. ¿Qué planeas hacer con ella?, se preguntó Relda. ¡Bah! ¡Todo me aburre! Ya estoy harto. ¿Por qué rayos me ofrecía cuidar del norte? ¿Qué rayos me pasó? Así es. Estoy realmente aburrido sin Shuer. Me duele tener que admitir que sin Shuer, el norte es muy monótono. En ese mismo momento, el gran mago Relda se echó sobre el campo de flores de Shuer y reflexionó. Al parecer, por un segundo esa mujer vino a mi mente. Ni siquiera tiene sentido intentar deshacerse de ese pensamiento, ya que todo el jardín está lleno de la magia de la gran duquesa Shuer. Puedo sentirlo. Es como si mis poros pudieran respirar su magia. Los ojos de Relda volvieron a brillar mientras miraba las flores. Es maravillosa. Esta sensación al estar en medio de este jardín es tan sorprendente que no se puede creer, decía Relda. Las flores en el jardín desbordaban y estaban cubiertas por la magia de Shuer, emitiendo todo tipo de presencia. Mientras miraba las flores, su curiosidad surgió naturalmente. Hay algunas cosas que no pueden interpretarse como poder mágico. Esta es la energía del famoso poder de la espada de familia, dijo Relda, pegando un suspiro. Sin embargo, las condiciones de ambas familias eran muy claras. A diferencia de la magia negra, el poder divino tanto como el poder mágico no requieren pago alguno como intercambio. Sin embargo, esto no cuadra, ya que, en el caso de los Blengar, el poder divino que se les fue otorgado consume como intercambio sus emociones y terminan con matrimonios de conveniencia, sin amor. Y aunque fueran las mismas habilidades en el punto de origen como las de los Netri, al final evolucionaron en una forma diferente. No solo eso, sino que la condición para los Netri es que solamente uno de su generación puede portar la energía de la espada, lo que incluso llevaba a peleas dentro de la familia. Aún así, cuando puedo sentir la magia de cualquiera de esas dos familias, no puedo notar diferencia alguna. Sin embargo, estaba claro que la magia que fluía por el jardín era similar a la de las dos familias. Se me hace difícil reconocer cuál es cuál. Si cierro los ojos y dejo de ver las flores, no puedo diferenciar las energías. La energía era incluso más fuerte que cuando la vi por primera vez. Ahora que lo pienso, ¿no se había mencionado que alguien más en la familia Netri había hecho que floreciera una planta? ¿Pero por qué? ¿Acaso la energía que fluye en el jardín es diferente a la energía de espada de la familia? No, no son diferentes, son idénticas, se dijo a sí mismo el archimago. Sin embargo, el confundido arándano nunca había oído ni visto una historia de dos personas floreciendo a la vez en la familia Netri. Al menos, no en sus 300 años de vida. Relda sí que está viejo, pero se ve como un niño y no tiene arrugas. Karen, necesito que me compres la crema que usa Relda. Yo también quiero verme así cuando tenga 300 años.
No te preocupes, mi Michi bello, tu presencia será inmortal, aún después de que tú o yo no estemos. Muchos te recordarán. Regresando al manhua. Esto es muy extraño. Mi cerebro se parte en dos y no logro entender nada. Debería de haberme quedado a su lado y vigilarla, pensó el mago. Ni siquiera sé cómo les permití ir al centro, mientras yo permanezco aquí atado. Oh, ya recuerdo. Todo fue gracias a un monstruo pelirrojo y al aumento indebido de monstruos no pelirrojos en el norte. Pobre. Tiene tanta mala suerte. Ella no es ni remotamente capaz, sus habilidades son carentes. Sin embargo, es ella quien recibe el cargo de la gran archiduquesa durante los tiempos más brutales del norte. Todas las archiduquesas han sido hasta ahora personas dignas de mi reconocimiento. Pero algo me dice que esta vez no será así. En el instante en que terminó su soliloquio, el tulipán salió disparado de sus manos e hizo ¡boom! ¿Qué rayos!, gritó Relda. Mago ciego. Dijiste que podías sentir presencias y acabas de analizar que ambas energías están en una, y aún así, no comprendes que las flores de Shuer no permiten que hables mal de ella. Ni siquiera te das cuenta que Shuer ha logrado unificar la energía Blengar con la de Netri. De repente, apareció una cresta roja entre las flores que se acercaba. Poco después, pudo ver que era un gallo. Aunque tenía una margarita que acababa de explotar en su pico, pudo hacer el sonido clásico de un gallo reprimiendo al mago. ¡Co-co-co! ¡Cocoroco! ¡Co! ¡Dios mío! ¿Quién dejó a este gallo suelto en el jardín?, dijo furioso el arándano. El gallo, que ya no era pollo, parpadeó y rápidamente corrió alrededor de Relda. Relda dijo con el ceño fruncido: «Lo que haces es lo mismo». Era lo mismo. Tanto el pollo como Shuer no encajaban en el norte, y aparecían en lugares donde no deberían de estar. Mientras Shuer caminaba sobre una cuerda floja que estaba a punto de romperse, parecía como si estuviera haciendo acrobacias, y lentamente, por mera casualidad, terminaba expandiendo su territorio, llenándolo de su presencia pelirroja y sus flores. Entonces, ¿qué tipo de sentimientos tenía el archiduque hacia ella?, se preguntó Relda. El pollo bajó la cabeza y colocó la margarita frente a Relda, mientras éste pensaba: presión desde el centro, monstruo surgiendo. De todos modos, no había lugar donde retirarse. Relda miró en silencio la flor que había dejado el pollo y sintió que no estaría mal tener algo de esperanza. Karen, ¿será que el pollo le agarró cariño a la mora hablante? ¿O es que quiere decirle algo? Solo diré que las palabras que gritó apenas lo vio no pudieron ser más exactas, y me parece que son ambas, de vuelta al centro, en la capital. Debido a que fue un banquete decidido repentinamente el día anterior, no todos los nobles centrales habían podido asistir. Shuer Blengar había hecho su ingreso al banquete, ya con el título de archiduquesa, mientras el capitán Jess la felicitaba por ser la nueva gran duquesa, y a su amo por la aprobación del certificado de su matrimonio. Shuer le preguntó si había estado el día anterior en el banquete, porque no lo había visto. Este le explicó que había ido a saludar a su hermano en el campo de entrenamiento. Debido a que él trabajaba en la capital, no se veían frecuentemente, por lo que no quiso perder la oportunidad y le había pedido permiso al gran duque. Fue entonces que comprendió por qué Raygrain había ido al campo de entrenamiento. Shuer le mostró las flores que había recibido por parte del duque, a lo que Jess le replicó que al parecer sus esfuerzos habían dado fruto. En sí le estaba sacando en cara que él había conseguido las flores, en lugar de su amado archiduque. Pero a Shuer le dio igual y no le hizo caso. Los ojos de Shuer brillaron en complicidad con los de sus amigas que estaban enfrente, ya dentro del banquete. Fue como una señal que les decía que ya era hora. Betty y Annabel le hacían señas con las manos, preguntándole si ya podían traerlo dentro del salón. Shuer, siendo nada discreta, asintió, ya sonrojada, porque estaba lista para lo que había planeado. Raygrain, al ver esto, se dio vuelta, siguiendo su mirada. La bajita de Shuer intentaba bloquear la vista del archiduque, pero era insulso, ya que ese majestuoso hombre de 1,90 m fácilmente podía ver todo. ¿Estás viendo a alguien aparte de mí?, preguntaba Shuer mientras hacía raros movimientos. El archiduque inmediatamente le preguntó si había algo que ella no quería que él viera.
a lo que la reluciente Shuer le respondió: «No, pongámonos serios. ¿Por qué te ves tan guapo el día de hoy? Incluso si te veo desde aquí abajo, te ves muy guapo. Deberíamos de discutirlo seriamente». Raygrain, con su rostro estoico y lleno de seriedad, frunció el ceño y le dijo que ese era un argumento sin sentido y un debate inútil. A lo que Shuer le respondió que, si bajaba un poquito la cabeza, eso haría muy feliz a su corazón. Eso es todo por hoy. Dentro de 2 o 3 días tienen la continuación de este manhwa. Ya que nos salió muy largo el resumen de esta semana, al menos es una ganancia. Tendrán más minutos con Shuer y su amado duque muy pronto. No se olviden de darle like y suscribirse. Cuídense, Michi Lovers. Chao, chao.